Buenas tardes, espero se encuentre bien. Mi nombre es Lizeth Villota y voy a presentar la última unidad. Bueno, para el análisis de información usamos el análisis de discurso, ya que fue seleccionado para nuestro trabajo de aula al ser un análisis que consideramos nos aportará el procesamiento de información idónea para realizar la reflexión crítica sobre las relaciones entre el discurso que se gesta y reproduce a través del sistema del capitalismo y cómo se relaciona con el problema de agotamiento, concretamente en los estudiantes de psicología. Lo anterior se realizó en virtud de que este tipo de análisis, que es un análisis de metodología cualitativa, nos permite entender las prácticas dentro de la sociedad a partir del discurso. ¿Cómo es esto? Esto es ya que se parte de la concepción de que el lenguaje está inmerso en nuestro diario vivir. Por lo tanto, incide en la forma de actuar de los sujetos y se relaciona y se presenta en las prácticas, procesos, formas de expresión y tiene una significación dentro de grupos discursivos, ya que se habla de que en la sociedad ciertos sectores pueden poseer mayor o menor influencia dependiendo de posicionamientos socioculturales. En ese sentido, la técnica se seleccionó ya que es acorde al enfoque y paradigma de nuestro estudio. Nuestro estudio es una etnografía crítica con paradigma crítico social, lo que quiere decir que este análisis nos permitirá revisar de mejor manera aquella recurrencia en el tema social con respecto al capitalismo, con el fin de develar lo que hay detrás, como estas estructuras de poder a través del discurso de las personas. Y este análisis, concretamente el análisis Foucaultiano, que es el que nos interesó, nos permitirá situar desde la perspectiva de la persona esta relación entre el lenguaje y la ideología que se tenga y cómo estos discursos, no solo de la persona, sino de los demás, del contexto de la parte social, han influido y tienen y reproducen ciertas relaciones de ciertas estructuras y discursos dominantes. Siendo así que el análisis de discurso en general nos permite hacer una revisión entre texto y realidad, nos pareció apropiado para esta investigación. Ahora, en cuanto al propósito, el propósito del análisis de discurso es analizar e interpretar las formas de significación social y cultural. Con significación quiero referirme al sentido, a los significantes que le da una persona a un problema, a una situación, a un hecho dentro de su discurso. Y entonces se analizan e interpretan esas formas de significación social por medio de las asociaciones simbólicas que estén impregnadas en los enunciados que realice una persona. El enunciado es como la parte que se puede analizar más mínimamente dentro de un discurso. Y esto nos permite descubrir los mecanismos de formas de significación de los múltiples discursos brindados por los múltiples actores de la sociedad y de las diferentes narrativas que se pueden tener mediante un acto comunicacional. Y ahí entra el lenguaje. Y se parte de esto porque el discurso es visto como una forma de interacción. En cuanto a las características, encontramos esencialmente. Primero, en este análisis, como es evidente, el discurso es la materia principal y es lo más importante. Se debe cuidar mucho ese aspecto, ya que el lenguaje y las narrativas de una persona son fundamentales, ya que nos darán esos datos que nos darán cuenta de los intereses de tal sistema y de cómo se están reproduciendo en la vida de estas personas. Segundo, dentro de este análisis es posible que el investigador o investigadora tenga un posicionamiento político y esto es útil aún más en nuestro caso con la etnografía crítica, ya que se realizará una denuncia. La tercera característica es que como es una metodología que tiene raíces en la parte lingüística, antropológica, sociocultural, se caracteriza actualmente porque presta atención especialmente no solo al discurso de un sujeto desde la parte individual, sino también desde
tiene en cuenta la perspectiva social y cultural. Y ligado a esto viene la siguiente característica, que nos dice que al buscar los significados es importante entender la relación social y cultural de los discursos, pero no solo en sus formas actuales, no solo en lo que se diga ahora, sino en las formas pasadas, es decir, ligando pasado con presente, por lo que esta metodología tiene un carácter histórico y localizado, ya que ocurre en un contexto y tiene que ver con ciertos sistemas a nivel histórico que han forjado lo que es hoy. Y 5, que muchos autores lo mencionaron, es que al poseer un enfoque crítico se encarga de temas especialmente como problemas sociales, relaciones de poder, desigualdad, y es ideal para el estudio de instituciones, de organizaciones, estructura, relaciones, procesos en relación a la parte social, político y cultural. En cuanto al procedimiento, esencialmente como una propuesta que se realiza básica, ya que en la parte cualitativa depende de las necesidades de la investigación. Se propone, para empezar, que dentro del discurso se preste atención tanto a la parte macro como a lo micro. ¿Qué quiero decir con esto? A la parte micro quiere decir que se analice el discurso desde la parte textual, desde adentro, y lo macro es que se tenga en cuenta el contexto social al que pertenece ese discurso. Una vez hecha esa aclaración, procedo con el procedimiento, en el que primero lo esencial, lo básico es disponer del material, entonces lo primero que se hace es transcribir y reunir los documentos que se van a analizar. Posteriormente, antes de comenzar con la actividad propia del análisis, se requiere leer estos materiales, si es necesario repetidamente, para empezar a buscar temas que emerjan. Y luego ya sigue el análisis propiamente, que consiste en el proceso de codificación con segmentos de entrevista. Es decir, se separan segmentos de la entrevista y se le etiquetan códigos a esos datos. Estos códigos luego serán ordenados y para eso va el siguiente paso. En el siguiente paso consiste en extraer los fragmentos que se han codificado y se reagrupan en categorías. Estas categorías se formarán de diferentes segmentos que estén codificados y representarán las diferentes narraciones discursivas que se dieron. Cabe aclarar que aquí en la parte cualitativa un código puede dar razón de varios segmentos o temas y que un mismo segmento también puede pertenecer a varios códigos, ya que es un proceso abierto, reflexivo y que se va refinando poco a poco. Ahora, cuando ya se tienen las categorías, se realiza una matriz de datos. Para realizar esa matriz de datos, usualmente se recomienda que se pueda hacer un mapa antes para organizar esta información de una mejor manera y empezar a realizarlo de forma como más ordenada para el posterior refinamiento. En nuestro caso, desde aquí ya se puede empezar como la construcción. A partir de ese procesamiento ya es posible comenzar la interpretación para la fase de análisis de estos datos. Ahora, dentro del proyecto, el análisis de información empezó con las entrevistas. Mi equipo de trabajo está conformado por varias personas, entonces lo que se buscó hacer principal, pues inicialmente, en una primera fase fue hacer un análisis inicial de forma individual de las entrevistas. Entonces, primero se transcribió la entrevista y luego cada una hizo su codificación respectiva, porque así como lo dicen algunos autores, es importante empezar con una codificación a partir, si uno está solo, de varios instrumentos y si uno está en equipo, una misma codificación de los compañeros del mismo instrumento. Entonces, el análisis que voy a mostrar es la primera entrevista que realicé y para esta codificación, como es inicial, es posible ayudarse atendiendo a la guía de entrevista. Esta guía de entrevista en nuestro caso fue realizada teniendo en cuenta dos aspectos que fueron primero el discurso que se maneja con respecto a situaciones de agotamiento y segundo los discursos en cuanto a afrontamiento del agotamiento acorde a los objetivos de investigación. Entonces, posterior a eso se realizó una lectura con algunos comentarios para empezar a ver temas. Luego de esto se realizó la codificación y posteriormente se pasó a una matriz de datos.
como es un proceso en conjunto, a partir de esto se recogieron todas las codificaciones de las compañeras y luego ya será posible continuar con el avance, ya que esto fue un acercamiento inicial de la primera entrevista que se realizó en el caso de mi grupo de investigación. Y bueno, eso sería todo con respecto al análisis. Muchas gracias por su atención.